Bienvenidos a nuestra entrevista P&T, hoy lunes después de la Semana Santa. Claro que sí, diríamos, hoy el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó. Y la resurrección será uno de los temas con nuestro invitado, ya lo vamos a presentar. Antes es bueno que usted sepa que en esta entrevista P&T, que les regalamos todos los lunes, queremos darle un mensaje a usted, a su familia, de que en definitiva todos los lunes es bueno para comenzar, para reinventarse. Siempre es bueno comenzar de cero. Uno no le puede tener miedo a comenzar de cero. Uno no puede tenerle miedo a reinventarse, porque ahí está la constancia. Cuando hay constancia hay muchas cosas, hay muchas cosas. Alguien que ha tenido mucha constancia es nuestro invitado del día de hoy, el padre Numa, quien no solo ha sido constante con su carrera, también ha sido constante con sus ideas, con sus principios, pero sobre todo con esa característica que él tiene de poder llegar a todo su pueblo. Entre eso la juventud, padre. La juventud. Y yo le agradezco que usted esté aquí en Política y Timbal. Le agradezco que esté en esta entrevista P&T y por supuesto el pueblo de Venezuela le agradece que esté en Venezolana de Televisión. Bienvenido, padre. Gracias, Fidel. De verdad que me alegra tantísimo. Nunca me imaginé que iba a estar después de Semana Santa en la Pascua, celebrando la Pascua con esta entrevista, inaugurando la Pascua hoy lunes, ¿no? De verdad que es una alegría. Siempre no me pierdo tu programa y sí creo que estos son los espacios desde donde tenemos que seguir formando conciencias. Padre, yo le voy a hacer algunas preguntas de las cuales sobre todo la juventud tiene dudas. Tiene dudas, pues. Una de esas es, ¿qué representaba la cruz en aquel momento? ¿O qué representaba morir crucificado en aquellos tiempos donde Jesús fue crucificado? Mira, la cruz era la peor tortura que habían inventado los romanos para los impostores, para malhechores. Cuando los romanos, el Imperio Romano quería generar terror para que no se siguiera, por ejemplo, atacando al imperio, alguien que era acusado porque estaba sublevándose, lo crucificaban, y la crucifixión era una tortura que siempre se daba en las orillas de los caminos, a la orilla de las calzadas romanas, por donde pasara mucha gente. No estamos muy lejos de lo que aquí sucedió, porque también venía de allá, ¿no? Recuerda que la cabeza de José Félix Rivas estuvo expuesta en la entrada de Puerto Caracas unas semanas para asustar a los patriotas que no se levantaran contra el rey. Esa era la crucifixión, era ignominioso, era lo peor, era una tortura además muy dolorosa. Y bueno, Jesús termina siendo una de esas víctimas. Jesús sabía cómo eran esas crucifixiones, porque años antes había habido unas crucifixiones masivas en Jerusalén también, en esa zona de Judea. Y él sabía lo que le esperaba porque se había enterado diríamos, con lujo de detalle, de la capacidad de violencia y la capacidad de mal que había en el corazón del Imperio Romano. Por cierto, superó el COVID-19, padre. Sí, gracias a Dios. Lo superó. Estoy muy contento, estuvimos preocupados por usted y ahora usted está aquí, bueno, en plena Estoy batalla. bien, estoy de muy buena salud y agradecido con Dios y con el pueblo que siempre estuvo orando por mí. Padre, el motivo de la crucifixión de Jesús fue religioso, fue político, representaba tanto en aquel momento y sin duda alguna al rebelde Jesús, porque era una de sus características. Al rebelde se le crucifica, se le tortura, como usted lo acaba de explicar. Ahora, el motivo. Mira,
religioso, político. Comienzo primero diciéndote que Jesús era un rebelde con causa, no sin causa. Porque Jesús, cuando viene y entra en la historia humana, se encuentra con una población muy sufrida, en un estado paupérrimo. La Galilea del norte, donde vivía Jesús, tenía una esperanza de vida de 35 años. Los campesinos no tenían tierra, se las habían quitado, eran 4 terratenientes los dueños de todas las comarcas, ¿no? Ahí, en medio de eso, o sea, Jesús, ¿por quién opta? Por los pobres. Y eso es su proyecto. Viene a la Pascua, viene a celebrar la Pascua con los discípulos. Y se encuentra con que, bueno, lo primero que hace es que va al templo. Era la casa de su padre. Pero la situación es que Jesús, dentro de ese afecto por su padre, llega al templo. Lo primero que hace al llegar a Jerusalén es ir a visitar el templo. Y en el templo se encuentra con el escándalo de que lo habían convertido en un mercado. El gesto de Jesús, que fue histórico, eso no lo niega ninguno, incluso los grandes cronistas del momento, un Flavio Josefo, por ejemplo, lo narra. Esos hechos acaecieron. Jesús llega y echa a los mercaderes del templo. Les voltea las mesas donde tenían las monedas que cambiaban, porque ellos eran tan nimios que incluso no permitían que al templo ingresaran monedas del imperio con la cara del César. Entonces crearon una moneda propia del templo, pero era que el templo era el centro, era la bolsa de valores, sería. Lo que nos está diciendo Jesús con ese gesto es, mira, con una sociedad así, con el corazón metalizado, no mentalizado, metalizado, convertido en un metal, no se puede construir mi proyecto de reino. No se puede construir la felicidad. No se puede construir la fraternidad universal. Es imposible. Pero esa fue la gota que rebasó el vaso. El sumo sacerdote del templo era la máxima autoridad religiosa, civil, política. Y era el representante ante Roma. Era un cargo que además se negociaba con el gobernador. En este caso el gobernador, recordemos que era Pilato. Pilato, que además era una persona bastante sumisa y que cuidaba mucho su puesto, porque él no venía de las filas de Roma, diríamos, imperiales, no venía de ningún palacio, era un hombre que podríamos decir de la plebe. Y entonces cuidaba mucho el puesto que le dieron en Jerusalén, de gobernador. Bueno, Pilato es el primer cuidapuesto público. Sí. Mucho. Sí. Ahí estaba Caifás. Caifás era un avaro, sumo sacerdote del templo, a quien no le interesaba la religión, sino el comercio, el dinero. Es más, se mantuvo 18 años negociando con Pilato para mantenerse. Y se casó con la hija de Anás, que había sido el sumo sacerdote anterior, que era un terrateniente, era un rico de Jerusalén, de las familias más ricas. Y es ahí donde le llega toda la fortuna y maneja todos los dineros del templo. Y el hijo de Caifás, Jonatán, era, diríamos, el gerente de todos esos dineros del templo. ¿Qué fue lo que tocó Jesús entonces? Tocó la riqueza de un señor que ha convertido la religión en un negocio. Ahí es donde nos podríamos encontrar con que la causa no fue religiosa. La causa fue político-económica. Jesús era peligroso para el imperio y además estaba tocando unos intereses, diríamos, para la oligarquía de ese momento. Yo le confieso, padre, que mi mentor político, Monseñor Dr. Gustavo Cando Llamarte, siempre explicaba la crucifixión desde esa posición de Jesús en no poder conciliar con aquellos que querían hacer de la religión un ejercicio económico o mercenario. ¿Con eso no se concilia, padre? Si uno es fiel al proyecto, como lo fue Jesús, no se puede conciliar. No olvidemos, hay un pasaje un pasaje del Evangelio en el que los discípulos, mucha gente que lo seguía, recordemos después de aquellos 72 que él envió de 2 en 2, que fueron a evangelizar, ahí hubo una estampida porque la propuesta de Jesús era exigente, muy exigente.
tú me puedes seguir, pero recuerda que yo aquí no tengo dinero que darte, yo soy un pobre que no tiene ni una almohada, ¿no? Y Jesús, mirando a su alrededor en un encuentro con sus íntimos, con sus 12 discípulos, les dice, ¿ustedes también quieren irse? Es decir, si ustedes quieren irse, pues váyanse. Pero mi proyecto no lo puedo cambiar. Porque lo que estaba en juego era el pueblo. Lo que estaba en juego era la humanidad. Lo que estaba en juego era la felicidad de los pequeños, de los eternamente olvidados, de los excluidos. Ahora, claro, cuando uno enfoca la religión desde esta óptica, cae pesadito para ciertos sectores. Porque, claro, porque esto comienza entonces a desenmascarar muchos procesos históricos que se vivieron hace 2000 años y se siguen viviendo hoy. Entonces me parece tanto algo que estamos viviendo de gente que está negociando con imperios para mantener sus privilegios a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestra gente. Perdón, también la religión que se encontró Jesús estaba vacía de contenido, había quedado solo el cascarón del judaísmo. Y por eso es que hace lo que hace Jesús. Sí. Hay un acto que a mí me impresiona mucho desde niño, padre, y es el lavatorio de los pies. Ahí hay detrás toda una lección muy profunda de Jesús. ¿Qué significaba eso? En las casas pudientes siempre no faltaban los esclavitos que estaban en la puerta lavándole los pies a los invitados. Era un rito y era un gesto de recibir al huésped, ¿no? Pero lo hacía un esclavo. Jesús toma la condición de esclavo. Vea lo que significa la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Servicio. En la Eucaristía, según Juan, en la misa diríamos hoy, para que me entienda mejor la gente, a donde enfoca el lente es al servicio. Para decirnos, mira, este nuevo proyecto de Jesús, del Jesús resucitado, no tiene sentido si no hay servicio. Si tú no te conviertes en el servidor de los demás, y ya lo había dicho él, los que quieran ser primeros en mi proyecto, en esta nueva humanidad que yo estoy creando, tienen que ser servidores. Y el que sirve con amor, el que sirve desinteresadamente, como servía Jesús. El lavatorio de los pies no es otra cosa sino una lección de servicio para todas y todos los cristianos de la humanidad de todos los tiempos. Si existe una iglesia, es para que esa iglesia se ponga al servicio del proyecto de Jesús, que es el reino, que es construir un mundo nuevo, que él lo llamaba reino de Dios. Pero si la iglesia no existe para eso, entonces no tiene razón de existir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la religión, porque lo religioso nos puede hacer olvidar lo cristiano. El centro es el proyecto de Jesús, que se llama reino de Dios. Esto da para muchísimo, porque cuando caemos en el tema del servicio nos tenemos que comenzar a preguntar nosotros, ajá, ¿y tú que estás pregonando el Evangelio, cómo lo vives en cuanto al servicio? Y era precisamente, padre, quiero hacer un cuadro comparativo muy breve, es de esa gota que rebasaba el vaso. Decía, bueno, en definitiva, porque Jesús atentó contra los intereses económicos de Caifás y de los grandes oligarcas, ¿no? El comandante Chávez hace lo mismo contra los terratenientes, contra la oligarquía. Bueno, uno crucificado, el otro un golpe de Estado. En ambas acciones, tanto políticas como religiosas, se mantuvo la fe de la gente. Apenas ayer Dios resucitara, pero para mí Dios resucita todos los días en el bien. Quien haga el bien estaría haciéndole honor a la resurrección, que es regresar de la muerte. Padre, la resurrección, la fe. Cada vez que nosotros nos organizamos, cada vez que el pueblo se organiza, se solidariza, se hace hermano, cada vez que ponemos por obra ese mensaje que nos dejó Jesús, estamos resucitando. Porque es que nosotros resucitamos en la medida en que el amor se hace vida en el cristiano. ¿Por qué por esta tierra han pasado hombres y mujeres que han quedado in eternum en la mente del pueblo? ¿Cuánto hace ya que existió San Francisco de Asís, por ejemplo? Sin embargo, Francisco sigue fresquecito, al punto que ahorita tenemos un papa que se llama Francisco y se puso ese nombre en honor a Francisco de Asís. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Francisco resucitó, San Francisco resucitó, y todas y todos estamos llamados a resucitar, pero es que no puede haber resurrección si primero
no construimos reino de Dios desde aquí. Eso es una condición sine qua non. No puede haber resurrección si tú no has construido un mundo nuevo y distinto, indistintamente que no seas cristiano. Yo me he encontrado con gente que se confiesa atea y que a mí me parecen mucho más cristianos que yo mismo. ¿Mm? Bueno, padre, porque me quedo pequeñito. Nosotros tuvimos la bendición de crecer, de formarnos en los niños cantores del Zulia. Y el ejercicio cristiano era muy rebelde. Sí, no era, bueno, que tenías que ser un santo, ¿no? Lo que tenías era que ayudar a los demás. Y lo que tenías era que entender que tu situación podía ser muy difícil. Pero habían otros que tenían situaciones más difíciles que tú. Y ahí es donde está la verdadera solidaridad. Niños Cantores es un ejemplo de resurrección en el pueblo. Así es. Cuando al padre Ocando le dicen, pero usted está haciendo eso, y vaya mi saludo y mi cariño para el padre Ocando, que lo recuerdo siempre porque fue para mí un maestro en mis primeros años de sacerdocio. Y usted está haciendo todo eso tan lujoso y tan hermoso y tan bonito para ese poco de niños que tú quieres traerte de los barrios. Porque esa era la idea, ¿no? O sea, para los pobres lo que sobre. Y él les dice, precisamente por eso es que estoy haciendo esto tan bonito, porque los pobres se merecen lo mejor. Esa era la visión, es la visión de Monseñor Ocando. Es la visión, padre. Y tiene que ser la visión de todo cristiano. Así es. Y yo creo que nosotros, estas generaciones, tenemos la responsabilidad de seguir resucitando. Y yo quiero decir públicamente, quiero confesarlo aquí con usted, no es un secreto de confesión, va a ser público, que es que hoy el arzobispo de Maracaibo, quien es el presidente de la conferencia episcopal, ha delegado el polideportivo Niños Cantores en una organización deportiva que dirigimos Niños Cantores, que es el Deportivo Rayo Zuliano, padre, por 10 años. Y lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar de, bueno, poco a poco, padre. Pero es un ejercicio verdaderamente cristiano y hoy diríamos que de resurrección. Porque esos proyectos como los del padre Ocando, y eso hay que decirlo como es. Padre, todos los niños que estudiamos ahí éramos de barrios muy pobres. Muy pobres. Y la gente entraba en contradicción porque decían, ajá, pero ¿cómo es que yo que tengo no puedo y el que no tiene puede? Y eso pasó muchas veces. Y bueno, y precisamente el padre se encargó de llevar a los que no teníamos nada a un nivel de formación tal. De excelencia. De excelencia tal que construyó verdaderos hombres nuevos. Bueno, el comandante hablaba mucho de eso, pero ya yo lo había escuchado antes que el comandante llegara. Desde los 5 años estábamos escuchando el hombre nuevo. Y el hombre nuevo, padre, la solidaridad. El hombre nuevo en tantos principios. Y yo estoy contento, padre, porque estoy emocionado, porque usted está aquí con nosotros hablando sobre estos temas. Y yo quiero que usted le dé un mensaje a nuestro pueblo revolucionario, que no puede haber contradicción entre el cristianismo y la revolución. Sí, primero que nada, a mí algunas veces me preguntan, me lo han preguntado, algunos amigos que aún conservo y otros que me han dejado. ¿Usted por qué es chavista? ¿Usted por qué se puso del lado del proyecto de Chávez? Y yo les respondo, les he respondido y les seguiré respondiendo, porque es un proyecto político que yo lo encontré cercano al Evangelio, a la propuesta de Jesús. Es el único proyecto político que yo encontré cercano al Evangelio. Cuando yo veo que me le están poniendo médico a los pobres en el barrio, en el último barrio donde la gente se moría de mengua, que fue lo primero que comenzó. Yo estuve trabajando en el Plan Bolívar 2000 con los soldados, aquello que era la novedad increíble en el 2000, en el 99-2000. El Plan Bolívar 2000, que llegaba y le ponía agua a una escuelita que lo que le tenía era una llave dañada o tenía un tubo roto y ahí estaba hacía 20 años, 10 años, estancada y no tenía agua. Y le ponían el agua y la pintaban y arreglaban el dispensario del pueblito. Entonces, eso, a mí, ¿cómo no voy a estar yo a favor de, cómo yo no voy a estar a favor de que 3,5 millones de venezolanos en este momento tengan vivienda, tengan casa propia, digna, además? Entonces, mi mensaje en este momento es, primero que nada, que no nos dé vergüenza
hacer cosas como las hacía Jesús. Que no nos avergoncemos del martirizado, del torturado de aquel viernes, porque ese torturado de aquel viernes resucitó y sigue vivo y nos sigue animando para que construyamos un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no va a acontecer hasta que nosotros no dejemos el egoísmo que de algún modo nos han sembrado y que nos hace tanto, tanto daño. Hasta que no salgamos de ese egoísmo y comencemos a mirar, imagínate tú, a qué nivel será el egoísmo que nos han sembrado. Que se le dice al pueblo que se quede en cuarentena. Afortunadamente el pueblo venezolano ha sido tremendamente consciente. No todo, pero una gran mayoría. Pero ya hemos visto protestas, gente protestando porque le dicen que se quede en la casa cuidando su vida. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el egoísmo? Cuando hasta ves que está en peligro tu propia vida y sin embargo tú te quieres rebelar contra eso porque dice que el tema económico está de primero. Padre, muchas gracias por habernos acompañado en esta su entrevista PIT por Venezolana de Televisión. Nosotros estamos en una misión, este equipo de Rep Radio B, que son jóvenes, tiene una misión y es convencer al Padre que haga algunas cápsulas para redes sociales. En algún momento el Padre, yo estoy seguro que el Padre, porque uno debe evangelizar como sea, donde sea y cuando sea. En las peores condiciones, en las mejores condiciones hay que evangelizar. Y ese será nuestro apostolado. Querido Padre, en este ejercicio tan sagrado que es el ejercicio de la comunicación, usted recuerde que nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión en su Política y Timbal. Muchas gracias.